de receso del Parlamento. Y claro, la política está en un momento de receso, pero se va conociendo información en torno, y por ejemplo vamos a hablar ahora de Aníbal Torres Vázquez, el ex premier de Pedro Castillo, en torno a la investigación del golpe de Estado del 7 de diciembre. Hay información que el propio Aníbal Torres ha dicho ante el juez supremo Juan Carlos Checli, que investiga a todos estos... a todas estas autoridades, ¿no? O exautoridades implicadas. El caso general del golpe de Estado del 7 de diciembre, ¿no? Vamos a escuchar entonces cómo fue este momento. Aníbal Torres se dirige al juez y se disculpa por haber roto una de las reglas de conducta que le habían impuesto en esta investigación, bien digo, por el 7 de diciembre que fue del 2022. La de reunirse con el ex ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Ajá, vamos a escuchar. Efectivamente, ¿no? El señor Bobbio me llamó queriendo conversar conmigo y yo le dije que venga a mi casa y así se produjo este hecho. Efectivamente, yo he incurrido en negligencia al no haber advertido que él era testigo. Por ello, pido disculpas a usted, señor magistrado, y por su intermedio al señor fiscal, hecho que no se va a volver a repetir. Muchas gracias. Ha ofrecido disculpas incluso el expresidente del Consejo de Ministros. Eso vale, digamos, Aníbal o sea, tú infringes una regla de conducta, te dices, contactas con una persona que está en la investigación y pides disculpas nomás. O sea, se supone que la Fiscalía pide reglas de conducta para que las personas investigadas no coordinen una defensa, no coordinen una estrategia de decir, ¿y ahora qué decimos? Cuando nos vuelvan a interrogar, ¿qué decimos? Hay que ponernos de acuerdo. Está admitiendo el señor Aníbal Torres que se reunió con el ex ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Me parece que esa reunión ya solo me deja dudas, ¿no? Claro, o sea, ya una vez, ojo, ya una vez iniciadas las investigaciones. Claro, esto ha sido recién. Ya una vez con Pedro Castillo en prisión, ya después de lo que fue el golpe de Estado, no previamente, sino después. Y sabes que el propio Bobbio lo contó antes, lo dijo a la prensa, me parece en RPP, dice... He hablado con él hace una semana, después de ese 7 de diciembre, he hablado con él. Lo llamé, le dije, Aníbal, quisiera hablar contigo. Me dijo, vente a mi casa. Salí corriendo, vivo a 40 cuadras de él y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo no tenía la menor idea, como tú tampoco, nada más. ¿Qué te parece eso? Si no es una declaración media coordinada para o exculparse ambos... Bueno, claro, esas reglas, eso era lo que se quería evitar. Claro, existe el riesgo de que hayan coordinado una sola estrategia de defensa y eso es lo que pasa. Ahora, también hoy estaba el abogado de quien habló en la audiencia, el abogado de Aníbal Torres, Duberly Rodríguez, él es presidente del Poder Judicial. Sigue siendo abogado de Aníbal Torres. Sigue siendo abogado de Aníbal Torres y él da sus argumentos precisos de lo que él considera que no había sido, o lo reconoce finalmente Aníbal Torres, pero él considera que ha sido una conversación natural, en base a la defensa, por supuesto, de su patrocinado Aníbal Torres, ¿no? Mientras vemos imágenes del archivo de lo que fueron esos 15 meses de gobierno de Pedro Castillo, más creo 17 meses de gobierno de Pedro Castillo. Aníbal Torres era jefe del gabinete de asesores de la PCM, de Betsy Chávez, que recordemos está encarcelada por esta investigación. Bueno, Aníbal Torres se ha defendido, siempre ha negado haber conocido con anterioridad los planes del presidente de cerrar el Congreso, de dar el golpe de Estado. Pero la justicia, lo cierto, Katy, es que se está demorando. Bueno, como se demora la justicia peruana, pero en este caso, cuando tienes prácticamente el mensaje televisado del presidente y toda una situación que en vivo vimos la detención en flagrancia de Castillo, pero en vivo el 7 de diciembre vimos cómo ocurrieron los hechos, ¿por qué demora tanto un proceso así? ¿No? Claro.
De repente no encuentran los elementos, porque según también Duberly Rodríguez, no encuentran los elementos para determinar que se concretó un golpe de Estado, puesto que finalmente nadie le hizo caso a Pedro Castillo y terminó siendo un anuncio frustrado. Solo una lectura, ¿no? Que ha sido el argumento además de los abogados de Pedro Castillo también, ¿no? Quizás ahora, por eso se está demorando tanto, para que la Fiscalía pueda encontrar el argumento perfecto, ¿no? Ahora, hoy que Aníbal Torres pedía perdón y decía: me he reunido con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, también decía: no estoy diciendo que lo investiguen a él, por si acaso, decía Aníbal Torres, porque Bobbio está como testigo. Fue ministro de Defensa aquella mañana del 7 de diciembre, pero, ojo, porque ahí nomás, esos días, cambio de comandante general del Ejército, sí, recordarás. Claro, previamente, claro. O sea, el capítulo Bobbio del 7 de diciembre todavía no está contado, me parece. No con la amplitud que debiéramos haber ya registrado. ¿Qué pasó ese día? ¿De dónde salió el discurso? Claro. ¿Y por qué las miradas apuntan a Gustavo Bobbio? Porque era el máximo encargado o representante de las instituciones castrenses como ministro de Defensa en ese momento, que acababa de ingresar además al gabinete, que hace algunos cambios en el Ejército, en la Marina, a nivel de Fuerzas Armadas. Y luego de esto ocurre la lectura de Pedro Castillo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue ese puente desde que él entra hasta el día de la lectura del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022? Seguramente se van a conocer más detalles en algún momento, pero que él justamente en ese marco se haya reunido también con Aníbal Torres, que según la hipótesis fiscal redactó el discurso de Pedro Castillo. Sí, pues a la justicia le llama la atención, ¿no? Claro, sobre todo a la Fiscalía, ¿no? Bueno, eso